Y saludo a mis queridos amigos. Rafael Cardona, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estoy? Pues aquí es la primera vez que el estudio huele a Romeritz. Claudio, ¿cómo estás? Procesando la cruda también, cómo no, y una cena para la de ayer. Muy bien, y Javier Tejado, querido Javier, ¿cómo estás? Hola Mario, muy buenos días a tus órdenes y los de nuestros amables compañeros. Qué gusto tenerte por acá. Y bueno, hoy queremos hacer, a lo largo del programa lo vamos a estar revisando, diversos temas que nos permitan mirar como transversalmente lo que vivimos en este 2022, ya la última semana de este año. Y a ver, Rafael, yo quisiera empezar contigo de los eventos políticos que marcaron la agenda pública. Es el tema de las marchas, lo platicábamos antes de empezar el programa. Sí, fíjate que analizando cuál fue el fenómeno, digamos, el tema del año, el asunto del año en la jerarquía periodística, informativa, evidentemente la marcha del 13 de noviembre fue algo muy digno de análisis y de estudio. No es digno de comparación, porque lo que ocurrió después, cuando el presidente de la República ordenó 15 días a su después. partido que salieran para hacer una innecesaria demostración de fuerza, una fuerza que todos sabemos que la tiene, pero a mí me llamó la atención porque yo he participado como testigo, no como entusiasta, de todas las manifestaciones que ha habido en México en los últimos 50 años. Las he visto todas y he estado en todas, anotando, viendo, escribiendo, comentando. Y es la primera vez que yo he visto que la sociedad defiende al Estado o a una parte del Estado, a la parte, digamos, más cercana del Estado, más democrática del Estado, que es el Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que a mí me llamó la atención como el gran asunto del año. Ahorita Y otros muchos que... Ahorita bueno, vamos a ir con Javier a ver qué le marcó a él, pero tú también coincidías en este tema, Claudio. Sí, en el tema, sí, las marchas, y yo colocaría un El segundo tema electoral. con el tema electoral que tiene que ver con las mañaneras, el gran instrumento comunicacional de la hegemonía López Obradorista respecto a nuestra comunicación pública. Los temas de opinión pública siguen siendo en buena medida dictados por esa mañanera que ha llegado, me entiendo, la más larga, 3 horas 17 minutos, digo, para que nos demos una idea del tamaño de ese aparato, digamos, propagandístico del propio gobierno de López Obrador. Y yo nada más lo que colocaría ahí es que es un espacio que está retando también un poco, Mario, ¿qué hacemos medios y periodistas respecto a ese espacio que teóricamente sirve para informar a la sociedad sobre el curso del gobierno federal, pero que básicamente ha mostrado a lo largo de estos 4 años pues falencias importantes? Un espacio que más bien no informa, sino hace propaganda, donde la verdad no es realmente lo que campa a sus anchas, sino más bien la imprecisión, medias verdades o la franca mentira, como me parece que registró muy bien la consultora Spin. Espacio de promoción de la polarización, ¿no? Donde básicamente se envenena la conversación pública, espacio de ataque a cualquiera que no piense como el presidente o su grupo, un espectáculo hecho más bien para los fans del presidente. Y la pregunta entonces sería, Mario, ¿qué hacemos los medios y los periodistas con ese venero de información sistemática que entra automáticamente a los espacios y plataformas mediáticas, pero que a veces o con mucha frecuencia tiene información imprecisa que más bien nos cambia falsamente la percepción de la Entonces tú realidad? dices, la disputa por la agenda, el papel de las mañaneras en el establecimiento de esa conversación, con los efectos políticos que eso ha tenido y sociales que ha tenido. Tú dices, Rafael, la movilización en torno a la discusión electoral, con la particularidad del la asunto. mañanera, pues es una cosa no de este año, eso Claro. ya tiene tradición. Javier, por eso no lo incluí, ¿no? ¿tú qué destacas del año en materia política? La polarización, Mario. Yo destaco la polarización, lejos de bajar el tono de la polarización. Todos los actores, particularmente el gobierno, lo han subido la polarización y ante una falta de resultados. Todo este año el tema de las medicinas, el tema de la degradación aérea, el tema del hackeo en varios sistemas oficiales. O sea, falta de resultados, polarización, pero a pesar de ello, pues el presidente sigue con una aprobación estable en los 50 altos, 60 bajos. Y en este contexto de esta polarización, creo que el trágico atentado contra el colega periodista Ciro Gómez Leiva hace unos días, la semana pasada, pinta lo que estamos viendo.
falta de resultados en políticas públicas, en este caso falta de resultados en las investigaciones para atrapar a los delincuentes. El gobierno saca una narrativa casi que fue un autoatentado, lo que es inverosímil, columnas de prensa el día jueves diciendo que ya tenían cercados a los perpetradores sin que haya nada. Y es esta misma narrativa, el gobierno se victimiza por todo, trata de energizar, polarizar a los seguidores para que no escuchen más que la verdad que del gobierno, y en este contexto de falta de resultados, de polarización, de dinamitar instituciones que no les son afines, como el INE, pues vamos a llegar a las elecciones del 2023 y 2024 en un contexto todo polarizado, pero también todo judicializado. Eso yo quisiera preguntarles un poco de lo que esperan también, porque dice Javier, vamos a llegar a un contexto judicializado, vamos a arrancar en el mes de febrero, o sea, pasamos enero, febrero es el periodo ordinario de sesiones, se retoma la discusión electoral, el tema de las reformas del llamado Plan B, y coincides, Claudio, en esto que apunta Javier, de que esta polarización se va a reflejar también en lo jurídico y en lo complejo que va a ser la gestión, digamos, del próximo año? Pues a mí la parte que más me preocupa, Mario, coincidiendo plenamente con nuestro querido Javier Tejado, es el hecho de que esta reforma a leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral, si se vuelve realidad el 1 de febrero, va a lastrar de manera muy importante la capacidad del Instituto Nacional Electoral para organizar elecciones. Es decir, si quitamos al 85% del personal de carrera, si quitamos al secretario ejecutivo del INE, si le quitamos las llantas y el motor al coche, pues va a estar difícil que nos dé resultados. Y hay que tener cuidado con los efectos de erosionar una institución que pues ha dado buenos resultados para hacer transiciones políticas en paz. Dices, Rafael, que uno de los eventos relevantes fue la movilización. ¿Ves ese debate activo y esa capacidad de articulación que no habíamos visto antes, y coincido contigo? Bueno, ¿La ves proyectada hacia el próximo año? Yo quisiera que hubiera más capacidad de organización por parte de las oposiciones, que de alguna manera pudiera contrarrestar algo que, junto con la polarización evidente, intensa y creciente que ya señaló Javier, a mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho la ira presidencial. Esta actitud del presidente de la República de estar en todo contra todo. Lo mismo puede ser contra lo que ocurrió en Perú, lo mismo puede ser con el señor Biden, lo mismo puede ser con lo que está pasando en Ucrania. O sea, todo en la vida le molesta. Porque él quisiera, según se desprende de su talante y de su actitud, él quisiera un mundo a su imagen y semejanza. Un mundo López Obradorista. Sí, un mundo a su imagen y semejanza en donde campeara el humanismo mexicano. Pero el humanismo mexicano no puede nacer de la furia, ni de la intolerancia, ni del agravio constante, ni de la falta de respeto a sus gobernados. El soberano, por así decirlo, o el presidente republicano, tiene, entre otras obligaciones primordiales, respetar a sus gobernados, no bajo la muleta huidiza que el viento agita con la embestida de la realidad, de que el pueblo no. Todos somos gobernados y por diseño constitucional hay una persona en el Poder Ejecutivo, y si esa persona se equivoca, todo el poder está equivocado. Si esa persona concilia, si esa persona armoniza, dialoga, busca espacios para todos en una participación democrática, que eso es la democracia, pues entonces las cosas saldrán mejor. Pero ahora, yo no lo veo, y perdón, más intransigencia y más violencia. Y esto, Javier, además se va a vivir en unos 6 meses marcados por 2 procesos electorales, las elecciones del Estado de México y las elecciones de Coahuila, últimas aduanas antes de la elección federal del 2024. ¿Qué ves ahí en términos de, por un lado, la capacidad de la oposición de articularse, si es que la ves, si es que ves alguna, y por el otro lado, la capacidad del gobierno, pues para operar lo que ha venido construyendo en este año, ya en elecciones concretas como esas 2? Hay una tercera elección que arranca este fin de año, Tamaulipas, el 28 de diciembre. Arranca el proceso electoral de Tamaulipas para elegir
a senador. Recuerdas que el senador titular es hoy gobernador, el senador suplente murió en un accidente de coche. Entonces hay una elección para elegir senador de Tamaulipas, que es la primera. Es una elección bien importante, Mario, y es bien importante porque en esta elección se van a aprobar probablemente esas nuevas reglas electorales de febrero, que se van a aplicar en estos días o en febrero, se van a publicar. Sobre todo, el gobierno amplía su capacidad comunicacional. La Constitución dice, solo se puede comunicar esto, las leyes secundarias amplían ese margen. Entonces vamos a ver cómo se aplican esas reglas de comunicación, cómo el INE la regulan, qué hace el gobierno. Yo te diría, este año, el 2023, va a ser un año para ver cómo funcionan o si son suspendidas estas nuevas reglas electorales que claramente dan una ventaja a quienes gobiernan, en este caso gobiernos estatales, gobiernos federales, para hacer campaña. Yo te diría que hay que ver esto porque todo el marco electoral se ha cambiado. Desde cómo comunicas como gobierno, como servidor público, los medios de comunicación que pueden hacer, y muy importante, todo el tema de la fiscalización. Creo que se ha cuatrapeado ese tema, y también el tema de la organización electoral. Entonces vamos a ver cómo se ajusta o no esta nueva normativa electoral a los 3 procesos electorales que se dan este 2023. De acuerdo. Y ya solo para cerrar, Claudio, dentro de este conjunto de cosas que van a pasar, estas elecciones que apunta Javier, este clima del que han estado hablando, destaco la renovación de 4 consejeros electorales que van a marcar en buena medida el primer trimestre también, el final de este año y el primer trimestre del que sigue. Y que las narrativas que estamos escuchando sobre este proceso es justo la conformación del comité que va a elegir a estos consejeros y consejeras electorales nuevos de estas quintetas, y ya hay una gran, digamos, discusión y conversación a partir de los 4 que ya se han mencionado por ahí, si son pertinentes o no. Esto también va a ilustrar de alguna manera, Mario, el proceso, me parece. ¿Qué tan a modo van a buscar a los consejeros electorales en este ciclo político? ¿Qué tan afines al presidente López Obrador y a su movimiento? Vamos a ver si buscan perfiles más profesionales o perfiles más funcionales al presidente. Rafael. Bueno, lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos en la propuesta de uno de esos integrantes del comité es verdaderamente para salir corriendo. Una señora cuya habilidad en la vida es el yoga hilarante. Yoga de la risa. Sí. Bueno, entonces lo que da hilaridad, lástima y pena no es lo que está ocurriendo en la CNDH, eso da vergüenza. Pero si vamos a poner a un especialista en hacer OM y después morirse de risa, pues entonces las cosas no van por un buen camino. OM. De acuerdo, sí. Habrá que ensayarlo. Javier, cerramos contigo. Pues de los consejeros del INE, yo creo que cada partido quisiera poner su gente afín. Morena es el que tiene mayoría y va a tratar de hacerlo, pero ese sería el sueño de cualquier partido, siempre poner consejeros afines. Anteriormente ha habido consensos porque se necesitaban todos, pero hoy en día sí creo que Morena quiere utilizar su mayoría para poner consejeros verdaderamente afines a ellos, ¿no? Bueno, va a ser muy interesante lo que ocurra. Por lo que escucho de los 3, pues no es muy alentador el panorama, tanto en términos institucionales como en términos sobre todo del ambiente político, ¿no? No, yo creo que este va a ser un año muy sangriento, muy violento. ¿Por qué? Pues porque las causas que han originado la violencia en México no están siendo atendidas, diga el presidente lo que quiera. No es la pobreza lo que genera la violencia, es la impunidad, es la corrupción y del propio sistema, la colusión entre crimen organizado y fuerzas del orden que no ordenan. Entonces, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? La estrategia nacional para contener las expresiones de la inseguridad no ha sido atendida en 4 años y lo que tenemos es un país que va flotando en un charco de sangre. Claudio. Sí, es simplemente la promoción desde las mañaneras de un clima violento,
no dialogante, donde el otro es un enemigo a eliminar, donde yo tengo que ganar todo siempre y donde el otro tiene que perder todo siempre, es un muy mal, diría yo, etos, un mal principio para generar una vida pública rica y donde todos tengamos espacio, Mario. Me parece que ese va a ser un problema que vamos a tener este año y coincido con el análisis de Rafael. Javier, danos luz. Pues mira, con la aprobación que tiene el presidente, quizás por las mañaneras, quizás por los programas sociales, con esa mayoría de la población, quizás una buena parte de la población ve bien lo que está pasando. Las elecciones hasta ahorita que ha hecho el INE, pues dejan ver que sí le están dando el voto de confianza para ganar muchos estados, fuera de Aguascalientes y Durango, ha sido una paliza. Entonces, puede que no se comprenda muy bien, puede que los números no cuadren, pero la realidad es que las encuestas y el voto popular sí la han favorecido, y mientras eso no cambie, pues el presidente y su gobierno no tienen por qué cambiar de estrategia. Ya, vamos a esperar más de eso entonces. Javier, gracias, Claudio. Rafael, muchas gracias a los tres. Gracias por este Gracias. año. Felicidades a todos.